El caso Matesa y la posterior formación del gobierno monocolor, con la presencia mayoritaria de tecnócratas en el gobierno, fue el detonante para que las familias del régimen se separaran definitivamente. En la actualidad, los partidarios del régimen ya no reflejaban la tradicional división entre falangistas, monárquicos y católicos. Ahora eran clientelas personalistas con diferentes y cambiantes percepciones de cómo sobrevivir a la desaparición de Franco. Se podrían agrupar en tres posicionamientos: los continuistas o inmovilistas, los aperturistas o reformistas y los involucionistas. Brevemente vamos a desarrollar cada uno de estos tres posicionamientos. Los continuistas o inmovilistas eran los tecnócratas, que contaban con el respaldo de las altas instancias del Estado, las Fuerzas Armadas, un sector de la Iglesia y las clases medias. Este grupo se mostraba satisfecho con las características del régimen político, tras la aprobación de la Ley Orgánica del Estado y la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco. También se mostraban satisfechos con la estabilidad política, la apertura al exterior y el continuado crecimiento macroeconómico. El segundo grupo, el de los aperturistas reformistas, se movieron siempre dentro del marco legal. Para ellos, la transformación del régimen abriendo nuevos cauces a la representación de los ciudadanos debía hacerse siempre de acuerdo con las leyes fundamentales. Había varias tendencias. La primera fue la de los azules, llamados así porque se habían formado políticamente las organizaciones falangistas, y lo que pretendían era recuperar el terreno perdido frente a los tecnócratas y planificar el futuro sin Franco. Su programa era limitado, era el establecimiento de asociaciones políticas dentro del movimiento, en las cuales solo podían estar los que sean reconocidos como franquistas, y más adelante llegaría esto a un sistema de democracia mixta. Las asociaciones dispondrían de afiliados, establecerían mecanismos para la elaboración y discusión de programas de acción política y económica e influirían en el gobierno de la nación, pero sin especificar cómo lo harían. Ni con José Solís ni con Torcuato Fernández Miranda en la Secretaría del Movimiento consiguieron que se aprobara la Ley de Asociaciones Políticas. Eso sí, algunos proyectos sí que se aprobaron. Tras la formación del gobierno monocolor y el rechazo de sus propuestas, se convencieron de la necesidad de tener nuevos apoyos, que encontraron en jóvenes democristianos, en liberales monárquicos y en tecnócratas que se estaban alejando de la política represiva que estaba llevando el gobierno. Una segunda tendencia, llamada los tácitos, era un grupo de inspiración democristiana que nació en el año 1973 a sugerencia del presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Abelardo Algora. Estaba formado por jóvenes de la clase media que tenían puestos en los órganos más importantes de prestigio de la administración o eran profesionales liberales, empresarios o financieros. Contaban con el apoyo de la jerarquía eclesiástica. A través de artículos de prensa querían dar a conocerse a la opinión pública sus ideas, que consistían en una reforma política limitada, dejando fuera del sistema a la oposición antifranquista no moderada. Dentro de este grupo vamos a destacar a Manuel Fraga Iribarne, que fue el único político que aglutinó a un equipo en torno a él. Sus ideas eran muy similares a las de los tácitos: implantar una democracia restringida. En el año 1973, Fraga formó el Gabinete de Orientación y Documentación Sociedad Anónima y 3 años después la Asociación Política Reforma Democrática, que iría en las listas de la coalición de Alianza Popular en las primeras elecciones democráticas cuando ya reine Juan Carlos I. Y por último, la última tendencia, el último posicionamiento dentro de las familias franquistas son los involucionistas, que se movilizan para impedir cualquier cambio en las estructuras sociales y políticas del régimen. Fueron muy críticos con los tecnócratas, a los que hacían responsables de los avances de la oposición al régimen tanto dentro como fuera de España y de haber fomentado la desideologización de la juventud. Como los aperturistas también había diferentes facciones.
lo que simplemente les preocupaba su supervivencia política y necesitaban que Franco viviera el mayor tiempo posible y tras su muerte que no se produjeran cambios sustanciales. Muchos de ellos acabarían apoyando procesos de apertura a cambio de mantener su puesto. El otro grupo, los más ideologizados, decían que el régimen debía seguir porque era imprescindible tanto para la nación como para los ciudadanos. Rechazaban cualquier apertura y reivindicaban los principios del 18 de julio. Se organizaron asociaciones dentro de este grupo como Fuerza Nueva en 1966, dirigida por Blas Piñar, y la Confederación Nacional de Excombatientes en el año 1974, dirigida por Girón. Estos grupos reaccionaron con extrema dureza como fuerzas parapoliciales tanto en fábricas y universidades. Entraron en contacto con el Pardo a través de Carmen Polo y del Marqués de Villaverde y formaron lo que será conocido como el Búnker. Realizaron una campaña contra el Opus Dei y el gobierno y respaldaron la causa de Alfonso de Borbón y Dampierre frente a Juan Carlos, apoyándose en la famosa frase de la ley de sucesión que decía que el príncipe con más derechos debía ser el sucesor de Franco. Se presionó desde la Secretaría General del Movimiento a los gobernadores provinciales que restaran importancia a las visitas de Juan Carlos y por el contrario fomentaran las de Alfonso de Borbón. El 8 de marzo de 1972, Alfonso de Borbón casó con Mari Carmen Martínez Bordiú, la nieta de Franco. En las invitaciones de la boda, Alfonso era tratado como Alteza Real, título al que no tenía derecho. A la ceremonia acudieron 2000 invitados y solo como presencia extranjera podemos destacar la de Imelda Marcos y de los príncipes de Mónaco, ya que los demás gobernantes de las casas monárquicas no aceptaron la invitación. Franco fue el padrino y la madrina fue la madre de Alfonso de Borbón, Emanuela Dampierre. Carmen Polo insistió mucho en que su nieta fuera tratada como una princesa, dando instrucciones tanto al servicio como a los invitados que la trataran como tal. Hubo problemas por este sentido con Juan de Borbón, que se opuso a que se le diera a Alfonso de Borbón un título equiparable al de Juan Carlos, y solo se avino a concederle el título de duque de Cádiz. Conforme se agudizaba la crisis del régimen, una parte del grupo de los reformistas entendía la necesidad de negociar con la oposición moderada para restar protagonismo a la izquierda, a los grupos de antifranquistas del exilio de la izquierda, y también para disponer de más apoyo frente a los inmovilistas. En esta coyuntura, los miembros de la oposición moderada comprendieron la conveniencia de negociar con los reformistas franquistas y de hacer concesiones, pues deseaban ser parte del proceso de reforma o de ruptura, actuando desde la legalidad, y temían que la debilidad de los reformistas propiciara que los inmovilistas impusieran su proyecto. Los años pocos que le quedan de vida a Franco, lo que vamos a observar en los siguientes vídeos es una gran lucha entre estos tres grupos, entre los inmovilistas, los involucionistas y los reformistas.